noches, hermanos, bienvenidos nuevamente a su podcast sobre la roca. ¿Alguna vez has escuchado la frase dime con quién andas y te diré quién eres? Seguramente sí, pero hoy queremos ir más profundo. ¿Alguna vez has sentido que una amistad te drena la energía, te aleja de Dios o te hace dudar de tu valor? ¿O por el contrario, tienes ese amigo que es como medicina para tu alma? Hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa. No todas las personas que nos rodean son amigos y saber diferenciarlos es vital para nuestra salud espiritual y emocional. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su podcast sobre la roca. Muy buenas noches, hermanos, nuevamente bienvenidos a su podcast sobre la roca. Esta es la segunda temporada de este video podcast. Hemos venido recargados, han sido unas buenas vacaciones, digamos. Y el día de hoy estoy muy bien acompañado por Melody. Melody, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Gracias una vez más estar aquí en el podcast segunda temporada. Qué emoción. Y entramos con un tema tan importante que son las amistades tóxicas. Siento que va a ser de mucha bendición esta noche para todos. Así es. Y por mi izquierda está nuestro amigo Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches Juan Carlos, buenas noches Melody. La verdad que me siento muy feliz de aperturar, ¿no?, esta segunda temporada del podcast sobre la roca. Y qué mejor que con un tema muy importante, muy profundo y que pues a muchas personas les va a dar ahí en el punto. Así es, así es. A muchas personas le va en el punto. ¿Y por qué? ¿Y por qué usted debe quedarse a mirar este podcast de principio a fin? ¿Por qué usted que está detrás de las cámaras debe quedarse? Melody, respóndenos por favor esta pregunta. Mira, generalmente nosotros crecemos con una vida social, por ende, tenemos muchos amigos, pero no siempre todos los amigos que tenemos deberían ser amigos, porque en realidad hay amistades que son muy buenas y que a veces ni las valoramos, pero hay amistades que realmente más nos lastiman que los que nos son de bendición. Ujú. Entonces, hoy día vamos a aprender a identificar qué amistad sí debería quedarse y qué amistad debería poner un alto. Así es, muy bien hermanos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos tienes que comentar, Melody, sobre la temática? Bien, vamos a comenzar esta noche hablando de las influencias silenciosas, el impacto que causan nuestros amigos en nosotros, ¿no? A veces subestimamos la influencia, decimos, no, pero yo tengo una amistad que de repente tiene sus cosas que hace, pero yo jamás lo haría. No, yo no me influenciaría, no dejaría que hacer lo mismo que hace la otra persona. Y nos sentimos como que superiores, como que tenemos esa fortaleza, esa fuerza de voluntad. Creemos que de repente somos inmunes a ello. Sin embargo, la ciencia y la Biblia nos dicen lo contrario. Así es, precisamente hay un estudio de la Universidad Harvard. Dice este estudio que, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva, dice el estudio, según el famoso estudio de Harvard sobre el desarrollo de adultos, sobre todo personas que llevan más de 80 años, el factor número uno para una vida larga y feliz no es el dinero ni la fama, sino la calidad de nuestras relaciones. Las relaciones tóxicas literalmente enferman el cuerpo y la mente. ¿Qué opinas sobre eso, Daniel? Sí, la verdad que pues es la verdad, algo de lo que está mencionando Melody sobre la influencia, que muchas veces nos hacemos los fuertes, pero no nos damos cuenta que poco a poco esas relaciones, esas amistades nos dañan, ¿no? Poco a poco, inclusive en la Biblia dice, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, pues córtala, ¿no? Y la Biblia es directa y tajante con las cosas que menciona. Y muchas veces no lo notamos porque algunas veces son un poco sutiles, pero hay amistades que poco a poco te van dañando, te van bajando la autoestima, te van alejando de Dios, ¿no? Así es, y precisamente hay un versículo, a ver, chicos, hay un versículo que dice Proverbios 13:20.
el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué conclusiones sacas de esto, Melody? Mira, es que es inevitable. Cuando nosotros tenemos amigos, sea como sea, vamos a terminar acoplándonos a sus ideas, haciendo y aprendiendo algunas cosas costumbres que ellos tienen y las vamos a adoptar como nuestras. Incluso nuestros pensamientos van a ser alterados. Puede ser para bien, pero también como para mal. Y es que cuando uno tiene una amistad, confía. Cuando uno tiene una amistad, se muestra tal cual porque no está prevenido. Uno piensa que la otra persona es su amigo, entonces hay confianza y se va a desarrollar de manera natural. Sería distinto que yo sé que es mi enemigo, entonces yo digo, ah, no es mi enemigo, no voy a hacer lo que él hace. Pero como cuando uno está con una amistad, es algo de confianza pura, entonces se deja llevar y terminamos cayendo pues en un aprendizaje que no siempre es el correcto. Así es, ¿no? Somos personas de alguna manera moldeables, ¿no? Así es. Esa frase de dime con quién andas y te diré quién eres es ciertísima, ¿no? O sea, definitivamente las personas cuando ya entran a grupos, ¿no? A grupos de personas que tienen ciertos pensamientos, ciertas formas de actuar, ciertas formas de comportarse, siempre suelen caer en lo mismo, ¿no? Es muy difícil que una persona con ciertas convicciones o una persona que piense diferente, estando con un grupo de personas o de amigos que piensan distinto, le dé la contra, ¿no? Son casos excepcionales. Precisamente como cristianos estamos llamados a hacer ese tipo de excepciones, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando una vez laboraba en una empresa y pues siempre pues, los sábados después del trabajo salíamos a pichanguear, Su ¿no? pichanga. Su pichanga de ley, ¿no? Y entonces todos los compañeros de trabajo pues no eran cristianos, no tenían los mismos valores que yo. Entonces cuando terminábamos el fulbito, ya sabes que sigue, ¿no? Claro, El el fulbazo, fulbazo. ¿no? Así como dicen popularmente, ¿no? Entonces después del fulbito todos iban a continuar su segundo partido, ¿no? Entre comillas. Pero una vez me dije a mí mismo, ¿no? Pero si ellos tienen esa costumbre, yo también quiero conversar con ellos, disfrutar con ellos. Entonces, ¿por qué tendría que yo cohibirme y salir? ¿Por qué no mejor me quedo e intento ser la persona disruptiva en este grupo? Entonces, me quedé un día y precisamente, pues, ¿no? Todos los compañeros se fueron a un grifo y chaparon su lata de cerveza, ¿no? Y entonces todos estaban a la expectativa, me miraban, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora qué va a hacer Juan Carlos, ¿no? Tal vez pensando que yo iba a hacer lo mismo, ¿no? En irme y sacar mi lata de cerveza, ¿no? Pero yo fui y saqué mi agua, mi agua energética, ¿no? Mi hidratante, ¿no? Mi bebida hidratante saqué. Entonces, fue una escena bien graciosa, todos mis compañeros se mataban de la risa, porque todos estaban con su cerveza, todo, y yo estaba con mi Gatorade, ¿no? No me acuerdo si era Gatorade, pero estaba ahí con una bebida diferente, ¿no? Y todos entraban a conversar, a conversar, a conversar, y yo trataba de entrar en la misma dinámica, pero obviamente sin caer en lo que ellos hablaban. Después de algunas horas conversando, obviamente pues ellos no estaban igual que yo, ¿no? Yo estaba tranquilo y algunos de ellos estaban totalmente ebrios, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Acompañé a dos personas, a uno que vivía relativamente cercano y uno que vivía relativamente lejos, lo llevé en su auto hasta su casa, ¿no? Imagínate, ¿no? A un amigo que estaba muy mal lo llevé a su casa, me vine en taxi al grifo y lo llevé al segundo hasta su El casa. amigo elegido eras. Así es. Entonces, eso de alguna manera impactó a este grupo de amigos. De ahí ya no, como que ya no me dejaron de subestimarme, ¿no? Porque siempre hay esa tendencia al cristianito, pues Claro. subestimarlo, ¿no? Pero no, pues no, somos personas que no tenemos los mismos valores, pero estamos ahí. Es muy difícil, por lo general siempre influencia sobre uno. Es muy difícil que uno influencie a varios, ¿no? Entonces es realmente la lucha, ¿no?
Claro, es que en realidad, de alguna u otra manera, cuando uno tiene una forma establecida ya de ser, ¿no? Es la lucha contra el entorno, contra las otras personas que vienen a ser tus amistades, pero también hay que ver bien que tú tengas claro, ¿no? Quién eres, porque si no puedes terminar cayendo también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Igual siempre las personas llegan a influenciar mucho de alguna u otra manera en nosotros y hay que saber en qué punto de nuestra vida darnos cuenta de que eso no nos está haciendo daño. También tenemos acá en el punto 2 la anatomía de una amistad que daña. Vamos a repetir la anatomía de una amistad que daña. Vamos a profundizar en esa temática. ¿Ok? Eh, Coméntanos un poco sobre eso. Mira, ¿cómo se ve Melody. una amistad que se daña, ¿no? Que no está bien de repente. No siempre es un enemigo declarado, como mencioné en un inicio. No estamos preparados para recibir o para estar a la defensiva con las costumbres, con los hábitos de la otra persona. Es sutil. A veces sucede así de casualidad. No te das ni cuenta en cuando ya estás reaccionando como tu mejor amiga, ya estás diciendo palabras que nunca dirías, pero ya las estás diciendo y llega a pasar, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, que a veces hay palabras nuevas que van saliendo así en los influencers, los TikToks y todo eso. Entonces, a veces, sobre todo los adolescentes, vienen con palabras nuevas a casa, ¿no? Que uno Sí, ni entiende lo que dice, pero ellos ya aprendieron del amigo, de la amiga y ya están hablando el mismo, diciendo ¿no? eso. Yo creo que tú, Daniel, debes saber más de eso porque eres jovencito. A ver, sobre eso de, justo ahorita estamos viendo el segundo tema, que es anatomía de una amistad que daña. Habla mucho de la sutileza, ¿no? Yo recuerdo, o sea, en la universidad, bueno, todavía estoy en la universidad, aún no termino la carrera, pero recuerdo que yo tenía una amiga cuando estaba más o menos en sexto ciclo, más o menos. Recuerdo que justo habíamos dado una práctica y siempre ha sido buena conmigo, siempre era pues buena amiga, una amiga que te escucha, que pues se preocupa en las cosas del curso y pues en la universidad lo más importante es que sean responsables, ¿no? Y era una de esas personas. Entonces, pero recuerdo que poco a poco mientras que yo lo iba conociendo, dicen que conforme vas conociendo a las personas, pues empiezas a ver su verdadero rostro, ¿no? Entonces, recuerdo que habíamos dado una práctica del curso, no recuerdo muy bien. Dimos una práctica y aprobé, pero no era una nota que yo acostumbraba a sacar, ¿no? Recuerdo que había sacado un 13. Ah, disculpa, disculpa. No era una nota que pues normalmente sacaba yo y el curso no era, por decirlo así, tan complicado, ¿no? Entonces, recuerdo que le mostré mi nota, ella se había sacado una nota mucho más alta que yo. Le muestro mi nota y me dice, oye, lo hiciste bien, sigue esforzándote. Y después sutilmente me dijo, pero igual fallaste. Y yo como que escuché y dije, bueno, tiene razón, ¿no? Fallé, no puedo desmentir eso, ¿no? Pero pues yo no me considero una persona conformista, ¿no? Cuando fallo o siento que no puedo, siempre es seguirte esforzando para poder alcanzar lo que tú deseas, ¿no? Y recuerdo que pues para las siguientes prácticas empecé a repasar más mis anotaciones, a ver videos referentes, a las PPTs pues, por decirlo así, estudiarlo de una manera más estratégica para poder haciendo memotecnias y etc. de cosas, ¿no? Entonces, vinieron más prácticas y pues salí con mejores notas y llegó un momento en que yo superé a esa persona en calificaciones. Y nosotros, con un grupo de amigos, siempre nos reuníamos los sábados en las tardes por un Meet, que es pues una plataforma virtual para hacer videollamadas y todo eso. Y nos poníamos pues a conversar sobre los cursos, a ver películas, entre amigos, ¿no? Porque muchas veces no podíamos coincidir todos en un solo día, entonces virtualmente era más accesible. Y recuerdo que pues yo empecé a ganarle en las notas y ella era la delegada, el profesor era la favorita siempre. Y cuando daban las prácticas, ella siempre me decía, ¿no?
vamos a tal sitio o vas a conectarte a la reunión. Y yo digo, no sé, porque hay una práctica y tengo que enviarla, o hay un examen al día siguiente y todo eso, al lunes. Y me dijo, no, pero es fácil, no es necesario. Y muchas veces el profesor le mandaba información y enviaba a todos, pero no me las enviaba a mí, ¿no? Y me empecé a dar cuenta porque mis otras amistades me dijeron, pues, oye, tal persona me envió la información, ¿a ti te mandó? No, no me envió nada. Entonces, poco a poco empecé a ver, por decirlo así, desmascarar a esta persona que, pues, al fin de cabo, siempre trataba de destacar sin importar qué personas va dejando atrás, ¿no? Atropellando. Exacto, atropellando. Y siempre como soltaba frasecitas, ¿no? Como, uy, fallaste, o... Pero bueno, Sarcástica. eso, frases sarcásticas, un poco de mofa, de burla. Y pues a otras personas sí les afectaba bastante, ¿no? Porque se veía que pues se sentían mal o ya tenían ansiedad de la próxima práctica. O sea, faltaba como 2 semanas para la próxima práctica, pero ya querían que la práctica esté porque con la nota que tenían pues no les alcanzaba para aprobar el ciclo, ¿no? Entonces empezaron a desarrollar ansiedad, algunas depresión, y más porque como eran inicios de ciclo, como que obviamente los estudiantes están un poco más atentos a las notas, están conociendo más la rúbrica, cómo es. Entonces, no fue una de las mejores amistades que hice en la universidad. Hoy en día, pues, no nos hablamos mucho y ya no coincidimos en cursos parecidos, ¿no? A veces la envidia se disfraza de broma, ¿no? Y eso Sí, uno tiene que aprender a detectar porque llega a ser tóxico, llega a Así es. cansar. Y uno por amistad muchas veces dice, no, pero es mi amigo. No, pero lo hace porque en realidad está cansado o lo ha dicho de bromita, pero en el fondo te dolió, en el fondo te quedaste pensando en eso, ¿no? Entonces sí, uno tiene que aprender a detectar esas palabritas que más vienen como si fueran unas lanzas, hay unos cuchillos que te está dando, y de repente a pasar menos tiempo con esas personas, alejarlas sutilmente, porque no nos conviene para nuestra salud mental. Precisamente hay un versículo, en 1 Corintios 15:33, dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Y bueno, pues, ¿qué señales podemos ver, Melody? ¿Qué señales podemos ver entre este tipo de amistades, ¿no? Hay unos, digamos que Algunos puntos. Vamos a algunos hablar puntos. de 3 puntos en específico. Acá tenemos al vampiro emocional, Ajá, el ese que vampiro. te succiona la energía. Ah, sí. De esos sí he visto varios, De ¿eh? ese que viene a tu casa y habla y cuenta sus problemas y nunca te pregunta cómo estás, si de repente tienes ganas de escuchar, nada de ti, solo habla y habla de sí mismo y tú te quedas a un costado y es más, ¿no? Termina de hablar y dice, bueno, ahora sí ya me voy porque tengo que hacer algo, Ya, porque ya descargó ya todo descargó todo y ya. y te deja a Sí. ti todo cargado, ¿no? Ese es un tipo que tenemos. Me imagino que por ahí deben tener algunos que Yo conocen. creo que el pastor debe saber bastante de eso, porque, o sea, Los una consejeros. vez entré, una vez llegué a la casa de un pastor, no voy a decir de quién, y él estaba haciendo sus cosas y de pronto, yo entro, pues no, y escucho una bulla, era su celular, que estaba en altavoz, pero le había muteado, porque la hermana que estaba al otro lado del altavoz hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y no paraba, ¿no? Y le pregunto, pastor, ¿y qué pasó? No, disculpe, tengo que hacer esto porque no para y no le puedo decir que corte, todo. Le comprendí, ¿no? Entonces ese es el El vampiro. vampiro O emocional. sea, mucho cuidado con los vampiros emocionales, Daniela. Mucho A cuidado. veces no sí, viene en persona, pero mandan sus audios de 10 minutos, Ah, sí, minutos. sí. bastante. Su Uno ya testimonio. tenemos que poner por 5 para poder escuchar rápido. Pero sí, hay que identificar eso también. Y es bueno hacerlo ver, ¿no? Si veo que tengo una amistad que más que nada habla de sí misma y nunca me pregunta, decirle, alto, oye, tú nunca me preguntas de mí. Si uno quiere conservar una amistad, entonces es bueno poner las cosas claras desde un inicio. Y si ya lo detectaste, díselo, ¿no? Porque tal vez esta persona lo hace inconscientemente. Tal vez piensa que uno sí quiere escuchar y se olvida del otro. No sabe ser amigo. Entonces,
Si uno quiere tener un amigo, también hay que enseñarle a ser amigo. Tal vez logramos a esa amistad que mejore. Sí, añadiendo un poquito a lo que tú comentaste, Melody, y diciendo eso, oye, tú nunca me preguntas acerca de mí, ¿no? Es como, por decirlo así, una estrategia para poder ver si en realidad es un buen amigo, ¿no? Porque si tú le preguntas así a cualquier persona, podrían, por ejemplo, decir, sí, pero yo vengo con mis cosas, o sea, yo no te importo, o sea, también tratan de voltearte la torta, entonces ahí te das cuenta, pues, si es una persona que sabe escuchar, sabe, pues, entenderte según a tus consecuencias o formas que estés pasando, ¿no? Así es. Claro, es que siempre hay formas, ¿no? Nosotros debemos ser muy asertivos cuando queremos decir o dar a entender algo, sobre todo cuando estamos tratando con una amistad. Y si viene cargado y nos quiere contar, escuchamos, sí, pero si es algo constante, de siempre, ya que ya se volvió una rutina, que va a venir, me va a contar y nunca me va a preguntar, ya es algo constante, entonces yo también tengo que poner límites y decirle, como valoro a esa amistad, con mucho cuidado, delicadeza, decirle, mira, yo siempre te escucho, pero tú nunca me preguntas, ¿no? Nunca me dices las cosas, yo también Así quisiera es. hablarte. Y a veces tengo tantas cosas y siento que estás tan cargado tú que ya ni te cuento yo para no cargarte más con tus propios problemas, ¿no? Pero Así es es. bueno aclarar, porque eso no está bien, si no, esa amistad no va a durar mucho. Así es. ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos nuestro segundo punto al juez, al El perfecto, juez. El al que juez. siempre tiene la razón. Ese amigo que lo sabe todo, se comió la enciclopedia, se comió el diccionario, todo lo sabe. Entonces, uno habla y él te dice todo, te dice, no, pero es que no debiste hacer esto, mira, yo te dije, y en vez de que uno encuentre un consejo, paz, de repente que te entienda, te juzga, ¿no? Y eso hay que identificarlo, hay que saber bien, porque cuando tenemos a una persona que solamente nos está acusando, acusando, resulta ser algo dañino. Y eso no es bueno, no es una amistad verdadera. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de amistad. Y es más, si sabemos que es su forma de ser, porque hay personas que ya son así, que es difícil que cambien, con todos son así, de a poquitos ir alejándose, ir haciéndose a un costado porque no es bueno recibir críticas de esa manera. Sí, muy, muy importante, ¿no? A veces eh, siempre estamos, y las personas que son objeto de ese juicio, digamos, de esos amigos, como que siempre están, como que poco a poco empiezan a buscar como que una aprobación, ¿no? De parte del otro, porque si hace algo mal o algo que no le gusta, ya está siempre ahí apuntando, Claro, indicándole, oye, estás haciendo esto, no deberías usar esto, no deberías juntarte con ellos, no con ella, no deberías hacer esto. Entonces siempre hay una negatividad que el otro evita y si no se da cuenta, entonces está llevando una amistad dañina, una relación tóxica, ¿no? Claro, referente a ese tema, yo recuerdo que en la universidad, cuando justo me había hecho de un amigo, y recuerdo que siempre cuando yo le contaba mis problemas, bueno, no es que tenga muchos problemas tampoco, ¿no? Tengo 21 años, no, aunque también hay por ahí, ¿no? Una que otra cosa. Pero recuerdo que cuando le comentaba algunas actividades que yo había hecho, o dificultades, o problemas, o consecuencias que habían generado decisiones, muchas veces siempre era una sarta de cuestionamiento, de, sí, pero ¿quién comenzó? O ¿por qué hiciste esto? Pero si tú sabías, pero si esto, pero si lo otro. Entonces yo empezaba prácticamente de todas las actividades que yo había hecho, problemas que yo tenía, yo me empecé a echarme la culpa, ¿no? Uy, Claro. sí, es mi culpa, o no lo había visto de esta manera, o trataba de explicar un poco más, sí, pero, o sea, cuando dijo esto, yo mencioné aquello para poder, por una u otra manera, bajar la intensidad, y pues siempre era cuestionamientos, que pues yo tenía la culpa y etc. de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué generó eso? Generó que me guarde mis cosas, que ya no las comente, Claro. que las solucione por mí mismo. Y pues, independientemente me considero una persona que no soy muy abierto soy abierto a expresar lo que siento, o de repente si estoy feliz se ve muy claramente si soy feliz,
o soy muy expresivo con mis acciones, ¿no? Pero con mis problemas o cosas que yo tengo, nunca les he contado, pues, a amigos o a personas cercanas, familiares. Siempre trato de resolverlo por mí mismo, pero obviamente creo que no es lo correcto, ¿no? ¿O cómo podría ser Melody en ese caso? Yo creo que no es lo correcto. No es lo correcto. Precisamente para eso están los amigos, ¿no? Claro. Para escucharnos, porque es importante desfogar. Si tú no desfogas, te lo guardas, te vas a enfermar. Entonces es importante hablar, contar, no a todos, con que tengas uno, ¿no? De repente, de confianza, poder contarle las cosas necesarias. Igual Dios siempre va a estar para escucharnos, vamos a contarle todo a Él. Primero que nadie es nuestro amigo fiel, aquel que nunca se va a equivocar, Así es. pero siempre el contacto social es imprescindible en la vida del ser humano. Es importantísimo, importantísimo, es vital para que el ser humano se desarrolle de manera buena, ordenada. Entonces, tener amigos es algo muy bueno, pero también tener los amigos correctos, porque si voy a tener amigos con este tipo de características, es mejor no Ahí tenerlos. nomás. Ajá. Y pasamos a nuestro tercer punto. El tercer amigo tóxico. Los tres tóxicos son. El cómplice del mal. Ajá. Ese amigo que está dispuesto, pero para todo lo malo. Cuando tú sabes que de repente algo no debes hacer, pero dentro de ti quieres hacerlo ahí y le dices, ay amigo, no sé si tenga que hacer esto. Hazlo, ay, pero atrévete, vamos, pero para el mal, ¿no? Para cosas negativas, cosas que Claro. no te van a ayudar. Ese es el amigo que estás caminando por la calle, tranquilo, y te jala, dice, ven, 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 ven. Y toca el timbre del vecino y se va corriendo y te deja frío, ¿no? Y tienes que ir con él, ¿no? No te queda otra. O sea, Claro. siempre hay uno que estás tranquilo y te quiere sacar de tu zona de confort, pero para cosas negativas, ¿no? Y este amigo, de alguna u otra manera, tiene un poco más de repente, se hace más llamativo porque tiene un toque de adrenalina. Claro. Ah, Hace que tú puedas hacer algo que comúnmente no haces. Saca los deseos ocultos que tú tienes y te los normaliza, te da el permiso de poder ser o hacer aquello que tú sabes que no debes hacer. Sí, pues. Entonces, tú ya sabes, ¿no? ¿Qué tipo de amistades tienes y qué tipo de amigos sabes que nunca te aconsejaría algo malo? Y sabes también aquel amigo que tiene su vida desordenada y tú a veces eres consciente y vas justo donde ese amigo a decirle algo que tú ya bien sabes que no debes. Pero entonces ahí mismo también tenemos que poner altos porque ahí no es tanto el amigo, somos nosotros. Y lo curioso es que esos amigos en realidad dependen mucho del otro, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo hace mucho tiempo, ¿no? Estábamos un grupo de amigos, habíamos ido de paseo y el jefe del grupo nos dio instrucciones. No vayan por acá, no suban por aquí, solamente pueden ir por acá, pueden tomar esto, etcétera, etcétera. Y las instrucciones estaban claras, ¿no? O sea, ni para decir, oye, de repente no quedó claro y eso, no. Pero ahí está el amigo, es el mal, que siempre quiere malear todo, ¿no? Y dice, oye, vamos por este cerro de acá. Les habían dicho que no suban y contagió a 2, 3 personas y se metieron, estaban subiendo hasta que se quedaron enganchados, no sabían ni cómo bajar ni cómo subir. Tuvieron que llamar a una persona que era de seguridad, sacó con una soga y los bajó. Después la resondrada, tremenda, ¿no? Después estábamos yendo por otro lugar y este amigo otra vez quería hacer algo que no estaba en línea, digamos, ¿no? Y los amigos que inicialmente le hicieron caso, como que a esa vez ya le dijeron no, ahí nomás. Y entonces uno puede decir, no, pues tiene ganas de hacer cosas malas y nadie quiere acompañarlo, se irá solo, ¿no? No lo hizo, ¿no? Porque depende también del que le diga, sí, vamos, ¿no? O sea, siempre Claro. hay una Está buscando complicidad, ahí la aprobación, ¿no? la complicidad para hacer las cosas malas es más fácil cuando hay 2 o 3 personas, ¿no? Pero cuando es solo, no, casi no te llama la atención.
Es Pues que ¿no? La lo que adrenalina es cuando hay pasa, más personas, ¿no? claro, a veces uno sabe qué cosas debe hacer y qué no, pero se contiene cuando eres tú mismo. Pero cuando Claro. ya hay más personas, Ahí tomas valor ahí. ya como que ya te impulsas ya. Y eso Claro. hay que tener mucho cuidado. También, si es que eres sabio, también lo vas a tomar como un aprendizaje, ¿no? Ya lo hice, me equivoqué, ahora ya ni más, no lo vuelvo a hacer. Claro. Yo recuerdo cuando tenía 8 años, mi abuelito me había dado mi bicicleta. Entonces me decía, puedes manejar la vuelta a la manzana como máximo y con tu hermana. Entonces salíamos todos en la cuadra, éramos un montón de niños. Claro. Y en la cuadra salíamos todos y dábamos la vuelta a la manzana. Pero un día una amiga dijo, vámonos más arriba, vámonos al cerrito y de ahí bajamos toda la bajada, bajamos así, desde el cerrito. Entonces yo dije, vamos pues, y mi hermana dijo, no, Melody, no, no podemos ir porque Claro. mi papi ha dicho que no vamos, entonces no. Y yo le dije, no, sí vamos. Entonces yo miraba a mi hermana y miraba a los niños, miraba a mi hermana y a los amigos, y a las finales me fui desobediente con los amigos y mi hermana se fue a la casa a avisarle a mi abuelo. Y yo ya estaba yéndome al cerro ya. Entonces bien, yo feliz ahí con toda la adrenalina encima, a mis 8 años, me voy de bajada con la bicicleta, de bajada cuántas cuadras me he ido y los frenos volaron, la bicicleta me caí y justo me caigo en la esquina de mi casa, en la esquina de la vereda y en la esquina de mi ojo. O sea, fue algo terrible. Yo dije, por gracia de Dios no perdí la vista, porque efectivamente me reventé a la parte de aquí que hasta el día de hoy tengo una cicatriz. Y fue fatal, fue fatal. Llegué a casa, lloraba, me desmayé. No me llevaron al hospital, no sé por qué. Creo que mi abuelito, como era viejito, de repente él no asumía las consecuencias de que podía haber perdido mi vista. Pero veo, eso es lo importante. Sí, Sin embargo, fue terrible, ¿no? Y fue una consecuencia por seguir a los amigos. sí. Mira, ¿cuántas veces hemos visto noticias de muchachos que se fueron a ver un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Y mira, por ejemplo, hoy en día ya la cosa entre los barristas de los equipos más famosos del Perú ya está en nivel extremo, ¿no? Ya no se puede ir a un partido con las dos hinchadas porque se matan, Sí, se matan. Yo cuando todavía era adolescente todavía se podía ir, ¿no? A un lado iba un equipo, al otro lado del estadio iba el otro equipo, ¿no? La otra hinchada. Y era muy raro ver muchachos que salían y hacían desorden. Pero con el paso del tiempo esto empeoró, 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 se puso en un nivel en la que, recuerdo una vez, un muchacho falleció porque le cayó algo en la cabeza, creo que le cayó una piedra. Y salieron las noticias, ¿no? ¿Qué pasó? Que el muchacho, y resulta que era un muchacho que vivía cerca al barrio donde yo vivo. Entonces preguntaban, oye, ¿qué pasó? ¿Falleció un muchacho? Sí, es del barrio tal. Y todo el mundo decía, pero era un chiquito tranquilo, ¿qué pasó? Un muchacho tranquilo, él no hacía nada, todo eso lo demás. Y en las imágenes se veía imágenes donde él participaba tirando piedras, o sea, se involucró con eso. Tal vez en el barrio era tranquilo, otra vez no hacía nada, pero se dejó llevar por la histeria de los amigos, participó en algo y fatalmente le cayó una piedra y falleció. ¿Cuántas veces hacemos caso a estos amigos del mal, ¿no? A estos influencers del mal, y de buenas a primeras pasa algo terrible y hasta puede ocurrir algo trágico, ¿no? Por eso es importante tener mucho cuidado. Mira, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado contra los vampiros emocionales, los jueces y los cómplices del mal, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos habla de las amistades que sanan. Así es. Vamos a ver el tercer punto importante, que es el diseño de Dios para lo que es la Así amistad, es. ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios, no? Para nosotros. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos. Dios nos muestra, para comenzar, la influencia que Él mismo nos dio a través de Jesús. Cómo es que Él nos muestra que debemos ser. Y es que somos también un ejemplo para los creyentes. Y Él quiere que seamos un ejemplo, no solamente como amigos, sino en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza.
Sin Así embargo, es. tenemos que luchar, quizás todos los días, no solo con los amigos, con los 3 amigos tóxicos, sino también con nosotros, con Con nuestro nosotros propio ser, mismos, con claro. nuestras propias debilidades. Y eso hay que tomarlo en cuenta para poder ser fuerte y también ser un buen amigo y corregir con amor. Hay unos versículos que vamos a ver, ahí dice a ver, los versículos están ahí, eh, no, no está Proverbios 27:17, ¿no? No está, ¿no? Ya. Bueno, permíteme, Proverbios Ujú. 27:17 dice, eh, no, no, no veo bien, disculpa. Sí, es que, ¿Qué dice ahí? a ver, dice, hierro con Con hierro se hierro, claro. aguza y así el hombre aguza al rostro de su amigo. O sea, ahí está hablando sobre cómo, cómo cómo, de qué manera puedes influenciar eh, positivamente en las personas tomando el ejemplo del hierro, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres por ejemplo, quieres hacer una espada, ¿no? Agarras el hierro y la única manera de moldear ese hierro es con un hierro más macizo, ¿no? Entonces ahí está tomando como ejemplo eso para identificar cómo es la amistad buena, positiva, que influencia a la otra persona, ¿no? Sí, mencionando eso, Juan Carlos, yo recuerdo que pues, ¿cuándo habrá sido? El año pasado, a mitad de año, recuerdo que yo estaba pasando por problemas muy fuertes emocionalmente, con depresión, un poco de ansiedad, muy fuertes, ¿no? Y justo fue el año en que yo salí elegido como secretario de DNI. Ajá. Entonces, y yo pues venía temprano, siempre he asistido a los cultos, etc. de cosas, ¿no? Y recuerdo que cuando me empecé a sentir así, recuerdo que pues era muy noche, yo salí de la universidad más o menos como a las 10:30, 11 de la noche. Salí de la universidad a esa hora y pues empecé a sentirme mal, ¿no? Tanto así que pues como la calle estaba vacía, no me dio vergüenza pues botar algunas lagrimitas, ¿no? Y recuerdo que yo como que le pregunté a Dios, ¿no? Por qué me siento así? ¿Por qué si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo? ¿Por qué permites que me sienta así, no? Entonces fue un proceso pues, de sanación, porque tuve que orar, tuve que, pues, estar siempre escudriñando la palabra, ¿no? Claro. Enamorándome más de Dios cada día más. Y recuerdo que muchas de las amistades que tenía se se fueron, ¿no? Se fueron esas amistades, obviamente amistades de la universidad, ¿no? Y un soporte muy fuerte, muy aparte de la iglesia y el soporte de los hermanos, fue los amigos que hice aquí en la iglesia, ¿no? Muchas veces ellos no lo saben, pero con solo verlos o solo verlos pasar en la iglesia o pues coordinar un día y salir, alegraba mi momento porque pues son amigos con los que puedes contar, son amigos con los que puedes socializar, conversar y obviamente no te van a llamar a cosas malas, ¿no? Al contrario, obviamente te van a enfatizar más el seguir a Cristo. ¿Dónde lo vas a ver? En la iglesia, sirviendo, estando en los cultos, alabando a Dios. Entonces, ¿qué mejor referencia de eso? Porque al igual como hay amigos malos, también hay amigos buenos y qué mejor forma de encontrarlos en la iglesia, ¿no? Claro, o sea, de todas maneras, el diseño de Dios para la amistad se ve reflejado en la iglesia, en los ministerios, ¿no? El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos, les dijo, ¿no? Porque el trato de entre y hablando un poquito de repente del tema de discipulado, por ejemplo, el trato entre un discipulador y un discípulo es el vínculo debería ser ese, ¿no? De amistad, ¿no? Si bien es cierto, en la iglesia tenemos un programa de discipulado donde una persona discipula a otro enseñándole temas bíblicos importantes, doctrina, fundamentos bíblicos para su vida cristiana. Lo esencial entre un discípulo y un discipulador es el vínculo, ¿no? Porque el vínculo es lo que de alguna manera garantiza de que el discipulador traiga al discípulo a conectarse con la iglesia, ¿no? Entonces,
Eso es importantísimo, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo dijo, ya no les diré más siervos, sino amigos, le dijo, ¿no? Amigos, ¿no? Entonces hay una dimensión diferente. Y también hay otro verso en Eclesiastés 4, 9 y 10, dice, mejor son dos que uno, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, ¿no? Si uno se cae, su compañero viene y lo levanta. Por eso es importante confiar en una persona que su fundamento, su confianza está en Dios. Entonces es más fácil, ¿no? Es más fácil, ¿no? Si tú quieres buscar un consejo y si tú no tienes conocimiento de nada y estás pasando un momento difícil y quieres un consejo valioso y tienes al amigo del barrio que es un vampiro emocional o un juez o un cómplice del mal, y al costado tienes a otro amigo que va a la iglesia y tú quieres un buen consejo, te aseguro que te va a buscar al que va a la iglesia. Obviamente. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí uno sabe que hay garantía de buen consejo, de palabras de ánimo, palabras tal vez de edificación. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Así es. Qué importante, Juan Carlos, este tema, porque no solamente está el tema de escoger a las amistades o alejar a aquellas malas amistades, sino también a conocerlos como personas. Entonces, acá en las recomendaciones que vamos a ver, tenemos... Vamos con las recomendaciones. A ver si ponemos las diapositivas. Bien, vamos a ir. ¿Cuáles son las recomendaciones, Melo? Quiero basarme en lo que pasó con Pedro y Jesús, ¿Ya? porque me parece muy interesante, ¿no? Pedro, un discípulo de Jesús, Jesús le estaba contando su ministerio, les dice que va a pasar por una serie de situaciones, que va a sufrir mucho a causa de lo que va a vivir y todo ello. Y Pedro, no con odio ni enemistad, sino en preocupación por Jesús, le dice, pero hay forma que de repente tú no pases por esto, ¿no? Que te evites pasar tanto sufrimiento. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que quieres retrasar las obras de mi Padre. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? Y esto es lo que pasa con nuestros amigos. A esto quiero llegar. Que muchas veces nuestros amigos no nos dan malos consejos porque sean malos o porque sean personas que de repente desean el mal para nosotros, sino que lamentablemente a veces lo hacen por ignorancia, porque cada persona da lo que es, lo que tiene, no te puede dar más allá de lo que ha recibido. Un consejo que yo siempre les doy a mis pacientes jovencitos, adolescentes, es que a veces no confían mucho en sus padres o en su familia y se van a buscar consejo en los amigos. Pero qué buen consejo te puede dar un amigo que tiene los mismos problemas que tú, que viene de un hogar disfuncional, que se ha peleado también con la familia, que de repente su caso está peor que el tuyo, ¿no? ¿Cómo te puede dar un buen consejo aquella amistad si no recibió algo bueno también en su vida, si no tiene algo bueno para dar? Entonces, uno tiene que aprender a identificar a las personas. ¿Cómo son? No es que sean malas, ni que tengan un corazón malo o deseos malos, sino que las personas a veces dan según lo que tienen. Y en este caso, de repente, Pedro, por ejemplo, él lo hizo para dar un consejo bueno, pero lo hizo desde su falta de conocimiento del ministerio de Dios, de la obra redentora, de lo que Dios quería hacer. Su pensamiento era más bajo de lo que Jesús tenía en mente. Entonces, él lo hizo desde su inteligencia. Y muchas veces pasa eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar amigos también que veamos que sean personas que en el momento de necesidad de consejo, tenemos que buscar a personas que también sepan, a personas que también sean inteligentes emocionalmente, que hayan pasado ya por experiencias. Yo no puedo ir a pedirle consejos. Terminé con mi novio y me voy a ir a pedir consejo a un amigo que de repente no tiene novio o que terminar o que tenga muchos novios. No, pues, ¿no? Entonces, tengo que ser coherente con los consejos que voy a pedir
con las amistades que voy a tener, porque sea como sea, siempre me voy a dejar influenciar. Entonces, el primer consejo y la recomendación sería aprender a identificar a las personas, no para discriminarlas o alejarlas, sino para saber hasta qué punto le doy el poder sobre mi vida, porque nosotros abrimos puertas a nuestros amigos a nuestra vida. Cuando yo tengo una amistad, yo le abro las puertas de mi casa, de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, comparten parte de mi tiempo y por ende yo tengo que saber bien a quién estoy metiendo a mi casa, qué ejemplo le están dando también a mis hijos, a mi alrededor, porque lo que yo estoy viviendo con ellos es lo que yo también soy. Entonces tengo que tener mucho cuidado y ver hasta qué punto de distancia voy a marcar con las amistades que se me van presentando. Digamos que es hacer una auditoría de amistades, ¿no? Como una revisión. Así es. ¿No? ¿No? Como que de alguna manera no lo vamos a hacer en lista, ni vamos a marcar check, pero sí es importante que fijemos algunos puntos, algunas pautas que nosotros sabemos que son irrompibles, ¿no? Por ejemplo, yo no podría estar con una persona que adora de repente, si yo soy cristiana, no voy a ser amigo y va a ser mi consejero una persona que es idólatra y que siempre está preguntándole a los santos y es porque yo sé que va a ir en contra de mi perspectiva, de lo que yo creo. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de buscar personas que se relacionen también a las creencias que yo tengo. Claro, en sí hay que ponernos a preguntar, ¿no? ¿Esta relación amical me da paz? ¿Me causa paz? ¿O al contrario, me termina estresándome, ¿no? ¿Esta relación de amistad me acerca a Cristo o me aleja de Cristo? Claro, es importante siempre cuestionarse, ¿no? No solamente para las amistades, sino también para todo. Pero enfatizando aquí es, a ver, esta persona me ayuda a crecer, cómo me hace sentir, cómo me siento cuando hablo con ella, o Claro. cómo me siento después de hablar con esa persona. Entonces, es un cuestionamiento que tenemos que hacernos nosotros, ¿no? Referente a nuestras amistades y a nuestro entorno social. Y aún en la iglesia, ¿no? También puede estar pasando, ¿no? Hay situaciones en la que algunas amistades se vuelven un poquito tóxicas y después terminan en una situación que puede romper, ¿no? Que puede romper estructuras de amistades de mucho tiempo, ¿no? Precisamente porque no se tiene cuidado al momento de revisar, ¿no? Ver también el tema de las actividades que hago con mis amigos, ¿no? Estas actividades que yo hago me hacen sentir bien, luego tengo un cargo de conciencia, luego me siento bien de estar con esas personas. Esto agrada al Señor, mis actividades, salir, las conversaciones que tengo, los stickers que mando, lo que me permito hacer con esa persona, ¿está agradando a Dios? ¿Está siendo de bendición? ¿Es edificante para mi vida? Si es así, amén, ¿no? Qué bueno, es una buena amistad. Pero si me hace dudar, si hay algún punto en mi vida en el que yo diga, ay, pero ay, esto no está bien, y me siento mal, de repente es el Espíritu Santo que te está hablando, que te está diciendo ahí, alto, hay que ver bien, hay que revisar, hay que hacer auditoría para ver bien qué haces. Y también está el tema de que si yo quiero tener un buen amigo, tengo que mostrarme Así es. como un buen amigo. No puedo pedir algo que no soy ni que no doy. Así es, ¿no? A veces, por algo, ¿no? Por algo la recomendación, ¿no? Del mismo Señor Jesucristo y la Biblia también dice, ¿no? El que quiere tener amigos, muéstrese amigo, ¿no? Porque si tú no tienes esa apertura con las personas, entonces te estás perdiendo de bendición, ¿no? Porque en la riqueza, en la amistad de las personas encuentras tú valores que de alguna manera te pueden influir positivamente, te pueden ayudar a fortalecer. Si tú eres la persona que estás cómodo con 2, 3 personas de amigos, está bien, ¿no? No hay problema. Pero recuerda que si tú quieres tener amigos, más amigos, entonces tienes que mostrarte amigo. Como decía el cantante, yo quiero tener 1.000.000 de amigos, ¿no? Así es. Para ver el grado de confianza, creo que no vamos a poder tener 1 millón de amigos, pero Así sí es. los necesarios, ¿no? De repente Sí. 1, 2, suficiente.
Y hay varias clases de amigos, que ya, bueno, lo hablaríamos en otro momento, pero no debemos sentirnos mal. Hasta Dios, hasta Jesús hizo sus grupos de amistades, sus grupos de 12 discípulos, su grupo de 3, 70. de María, Lázaro, Marta. Entonces, él tenía clasificados también amistades para esto, para lo otro y para aquello. Entonces, está bien, son amigos estacionales, vamos a tener amigos en el trabajo, amigos en la escuela, amigos en la iglesia, y aquel amigo al cual tú vas a llamar y le vas a decir, oye, me ha pasado esto, que no se lo cantarías a ninguno de tus otros amigos, pero a él sí. Entonces, es así. Sí, siempre hay confianza para uno de ellos, ¿no? Dependiendo de lo que Dios también vaya permitiendo de vivencias, ¿no? Para que tú puedas tener una relación amical muy oportuna, mucha de bendición, ¿no? De esas que tal vez pasó mucho tiempo y tú, o sea, pasó 5 o 10 años y te lo encuentras y ahora te sientes y conversas como si no lo hubieras visto hace un par de semanas, ¿no? Siempre hay espacio para ese tipo de amistad, ¿no? Y bueno, entonces llegamos a la parte final, Así Melody, del tema. Este es el inicio para una temática muy interesante que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas. A propósito de febrero, ¿no? ¿Qué se celebra en febrero, Daniel? Tú debes saber, supongo. Ah, por ahí creo que, si no me equivoco, el 14 de febrero, El ¿no? 14 de febrero, ¿ya? No lo digas, no lo digas, no lo digas, no te quiero cargar. No lo celebro tampoco. Uy, O sea, por los amigos, la amistad, sí, pues, ¿no? Ay, ya, está bien, está bien. Está De bien, eso está- estamos hablando, Daniel. Aclarando siempre, aclarando siempre. Así es. Bien, entonces, nada, decirles hermanos que no se pierdan video podcast. Estaremos en esta segunda temporada dándoles buenos temas y muchos invitados que vamos a seguir en esta temática de amistades. Vamos a entrar a hablar de enamoramiento, más adelante también vamos a hablar de familia y vamos a tener espacio para hablar de muchas otras cosas. Entonces, no se pierdan, hermanos. No sé, palabras finales, Melody. Bueno, más que nada, que espero que haya quedado claro el tema. Y sí es importante que si hagamos una revisión general de repente de las amistades que tenemos y podamos seleccionar bien quién de ellas son amistades que necesitamos conservar, que de repente no le estamos dando la importancia, y amistades también que es mejor pausarlas o no darles tanta importancia a sus palabras porque terminan dañándonos. Entonces, hermanos, les invito también a que si ustedes tienen algún tema que sea de su interés, lo puedan sugerir en los comentarios para que de esa manera nosotros podamos desarrollarlos durante esta nueva temporada. Amén. Daniel, ¿algunas palabras? Sí, pues recién estamos en el mes de enero, recién estamos empezando el año. Este ha sido el primer capítulo del podcast sobre la roca. Y qué mejor manera de empezar con, pues, poniendo o cuestionándote si en realidad tienes amigos buenos, amigos que te acercan más a Dios, amigos malos. Y no solamente cuestionar a tus amigos, sino también cuestionarte a ti mismo, ¿no? ¿Soy un buen amigo? ¿Sé escuchar? ¿Sé dar buenos consejos? ¿O de repente estoy fallando en esto? Y cosas así, ¿no? Entonces, ha sido un tema muy bonito, muy interesante. También estoy muy feliz por estar aquí y aprender un poco más, porque es importante, ¿no? Y es un tema que influye bastante en la vida de todas las personas, ¿no? Y con los temas que mencionas que se van a ir tocando, se van a ir viendo, sé que más personas se van a sentir aludidas y van a poder poner en práctica las cosas que se tiene preparadas, ¿no? Así es. Recuerden, hermanos, que una amistad que daña te cuesta la paz y una amistad que es sana te acerca a tu propósito. Así que elige bien tus amistades y ya sabes cuáles son las diferencias. Gracias por acompañarnos este lunes en su video podcast sobre la roca. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.